Sen benim yanımda olduğun sürece bana karada ölüm yok. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Nihayet Hanım. Konuşacağız ve anlaşacağız. Alo, Ben Cihan Şansalan'la görüşecektim. haber verelim. Kim arıyor? Cihan'ın nişanlısıyım. Güzel kızmış. Cihan sevmez öyle. Daha canlı, rengarenk biri lazım. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. La señora Sumru de repente tendrá que enfrentarse a su pasado, del que ha estado huyendo durante muchos años. Cuando vea a su familia llamando a su puerta, al principio se sorprenderá mucho y se quedará mirando sin saber qué decir. Mientras ella está en shock, Melek intervendrá y comenzará la conversación, explicándole a su madre que se dieron cuenta de sus errores y vinieron a disculparse y compensarlos. Estas palabras causarán un profundo dolor en el corazón de Sumruan, pero su orgullo tomará el control de inmediato. Aún así, no perderá su cortesía e invitará a su familia, pero mantendrá una clara distancia de Tasin Bey. Ella abrazará a todos uno por uno, pero mostrará su resentimiento hacia Tasin Bey ignorando su mano extendida. Tasin Bey, por otro lado, permanecerá en silencio con un remordimiento que no puede expresar con palabras y necesitará incluso una mirada de Sumruan. Como no sabe qué decir, intentará pedir perdón solo con su mirada. Sin embargo, la mayor destrucción para Sumruan comenzará con la pérdida de su fe. La pérdida de confianza en Tasin Bey seguirá siendo una traición imperdonable a sus ojos. Una vez que la familia esté dentro, comenzarán las conversaciones individuales. Cada uno de ellos se arrepentirá y pedirá perdón. Cuando Sumruan me escucha estas palabras, no podrá controlar su ira y gritará que el perdón no es posible porque el dolor en su corazón aún no ha sanado. En particular, los esfuerzos de Natianim para convencerlo de regresar a Capadocia serán la gota que colmará el vaso. Se enojará aún más con esta oferta y hará que se arrepientan de haber venido y los echará a todos de su casa con duras palabras. Finalmente, Anne se sentirá muy molesta por esta reacción, pero también estará de acuerdo con Sumru cuando piense en lo que ha pasado. Tasin Bey y los niños abandonarán la ciudad a la que llegaron con esperanza con gran decepción y regresarán a Capadocia sin llevarse a Sumruan con ellos. Mientras tanto, Alil tomará la repentina decisión de abandonar el hotel en el que se hospeda después de la paliza que recibió de Cian. Porque cuando Nilayan revele la verdad, se dará cuenta de que todas sus mentiras han quedado expuestas. Sin embargo, no se rendirá y desviará su ruta hacia Hikmetan. Él se refugiará en ella y creará una nueva serie de mentiras. Hikmet y Alil escucharán la verdad de que los Cians están hablando de Alil. Después de escuchar esto, Hikmet comenzará un gran enfrentamiento contra Alil. Pero Alil actuará magistralmente como siempre e inventará una nueva historia de que Sumru contrató a Nilay como falso testigo. Sin embargo, Hikmet comenzará a tener profundas dudas. Alil, que intenta explotar sus sentimientos y ocultar la verdad, no conseguirá lo que quiere esta vez. Porque Hikmet ahora comenzará a ver el lado oscuro de Alil más claramente. Cuando Alil percibe este peligro, se acercará a Kanan y tratará de beneficiarse de ella material y espiritualmente. Las conversaciones abiertas de Cian también llegarán a Kanan. Kanan exigirá una explicación a Alil, pero Alil inventará nuevas mentiras y tratará de salvar la situación. Kanan seguirá aceptando lo que Alil diga sin cuestionarlo porque disfruta de su atención. Mientras tanto, la relación prohibida entre Bunyamin y Turkan seguirá estrechándose. Él le hará nuevas promesas y cuando Kanan se dé cuenta del brazalete que le regaló, las cosas se complicarán. Ante la reacción de Kanan, Bunyamin intentará arreglar la situación y hacer gestos más grandes para ganarse su corazón. Turkan, por su parte, se alegrará del interés de Bunyamin y creará oportunidades para nuevos encuentros. Después de los acontecimientos, Esat se dará cuenta de que ha sido muy injusto con su familia, especialmente con Esma. Sin embargo, Esma le dará la espalda a Esat con el corazón roto y se negará incluso a hablar con él. Esat intentará nuevas formas de ganarse el corazón de Esma, hará todo lo posible para ganarse su corazón. Al final Esma no podrá soportar la sinceridad de Esat y lo perdonará. Arika se recuperará después de la advertencia final de Nazim. Comenzará a cambiar con el poder del amor. Al ver este cambio, Nazim se apegará aún más a Arika. Con el tiempo, su relación avanzará hacia el matrimonio y Arika comenzará a reparar sus lazos con sus hermanos.
estos 4 hermanos decidirán encubrir el pasado y unirse. Sebilay se enterará por casualidad de la masa en el cerebro de Noé y no podrá contárselo de inmediato. Les propondrá que regresen a Capadocia y hagan planes para casarse. Durante un descanso durante el viaje, le preguntará a Noé por qué ocultó este hecho. No admitirá que no le dijo a Sebilay para no molestarla. Sebilay compartirá esta noticia con Melek y Cian tan pronto como regrese a Capadocia. Cuando Melek se entera de esta verdad, estallará en lágrimas. Cian y Sebilay intentarán consolarlo y trabajar juntos por la salud de Nu. Noé tendrá una cirugía seria. Aunque habrá complicaciones durante este proceso, finalmente superará la enfermedad. Superar esta dificultad también derretirá el hielo para la señora Sumru. Por más herido que esté, no dejará a su hijo solo en esta situación y decide regresar. Mientras tanto, finalmente Anme elaborará un plan para sacar a Alil de Capadocia. Él se reunirá con ella y le ofrecerá una gran suma de dinero. Alil querrá más. Pero esta codicia lo llevará a su propio fin. Finalmente, Anma aprenderá todo sobre Alil de Canaan. Tomará medidas para descubrir el crimen que Alil cometió hace años. Así, Alil será arrestado por sus crímenes de años atrás, en la reunión a la que acudió para conseguir dinero. Finalmente, una joven que dice ser la prometida de Cian llegará al hotel y creará un gran incidente. Bunyamin será testigo de esta situación y quedará conmocionado. La niña contará que ella y Cian vivieron juntos en el extranjero y que están esperando un bebé. Cuando estas acusaciones lleguen a Melek, habrá una enorme crisis de celos. Melek se encontrará en el hotel. Cian intentará cerrar este tema diciéndole claramente a esta mujer que todo quedó en el pasado, que ahora ama a Melek y está casado con ella. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.